y empecemos por aquí la grabación. ¿Listo? Entonces nos había quedado pendiente justamente esta parte de arreglo de estructuras, ¿sí? Entonces ya habíamos visto algunas cosas como el uso de estructuras anidadas, habíamos visto pues en general algunas características de las variables o de las variables tipo struct, ¿sí? Entonces habíamos dicho que nosotros definíamos una estructura y que luego podíamos utilizar variables con esa configuración, con tantas variables como nosotros necesitáramos. Y de hecho en esa filosofía pues también aparecen los arreglos, ¿sí? Entonces esos arreglos van a ser simplemente una especie de vectores de variables de tipo estructura. Bien, entonces para visualizar un poquito en código esa idea de arreglos de estructura, vamos a continuar con este ejemplo que había quedado aquí pendiente de la clase anterior. Y bueno, entonces me dice que utilicemos las estructuras anidadas del ejemplo anterior, que quiere decir estas que habíamos trabajado acá, entonces ahorita las revisamos, y declarar un arreglo de estructuras para guardar la información de 3 empleados. ¿Listo? Entonces vamos a abrir C++. Mientras ahora vamos visualizando acá la estructura anidada que habíamos visto como último ejemplo de la clase anterior, tenía una gran estructura denominada empleado con 3 campos. Uno de esos campos era el nombre, el otro campo era el salario y el último campo era finalmente la dirección del empleado. ¿Sí? Entonces, dentro de esa dirección, o esa dirección mejor, era otra estructura que contenía a su vez otros 3 campos, que es la dirección propiamente dicha, la ciudad a la que pertenece esa dirección y el departamento al que pertenece esa ciudad. ¿Sí? Entonces, con esta misma idea de estructura, vamos a revisar el concepto de arreglos, ahora para tener ya no solo la información de un empleado, sino, de acuerdo a este ejemplo, la información de 3 que podríamos convertir en n empleados. ¿Listo? Entonces, bueno, primero vamos a revisar el último ejemplo, que es este estructuras 3, donde habíamos definido acá nuestras estructuras. ¿Sí? Estructura, dirección empleado, donde está la dirección, la ciudad y el departamento, y la estructura empleado, ¿sí? En donde ya teníamos el nombre, el salario, y además de eso teníamos la estructura anidada que acabábamos de definir. Entonces, esta misma configuración es la que vamos a utilizar en el nuevo ejemplo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear este enunciado. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá estructura 4 para seguir la misma secuencia. Con las estructuras anidadas del ejemplo anterior, entonces pongamos aquí mismo estructura 3. Y con ese mismo, con esa misma configuración, vamos a realizar la declaración de un arreglo de estructuras de tamaño 3. Entonces, para eso, pues vamos a empezar a configurar nuestro programa. Video stream. Vamos a utilizar ya la librería string.h, que es la de las cadenas de caracteres, y el namespace std.
la función principal, que siempre debe ir con su respectivo botón 0. Y bueno, vamos a declarar de nuevo las estructuras para recordar cómo lo habíamos hecho. Entonces, habíamos empezado declarando esta dirección empleado, ¿sí? Entonces vamos a ponerla acá, estructura, dirección empleado. Y esta estructura tenía 3 campos, todos de tipo char, donde teníamos la dirección, ¿sí? Entonces a esa dirección le habíamos dado no sé cuántos espacios, vamos a darle 100, no importa si le habíamos dado más o si le habíamos dado un número diferente. Vamos a poner la ciudad, esa sí puede ser un poco más corta, y el departamento. Y vamos a ponerle la misma cantidad de caracteres de la ciudad. Y recordar que siempre terminamos cada estructura con un punto y coma. Aquí podríamos declarar las variables, pero en este momento no vamos a utilizar ninguna variable de este tipo. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con la otra estructura, que es empleado. Entonces, estructura, empleado. El primer campo es el nombre. Entonces vamos a ubicar el nombre. Vamos a darle 100 espacios. El segundo campo es la estructura dirección empleado que acabamos de definir. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Estructura dirección empleado. Y una vez tenemos el tipo de dato, recuerden que todo esto es el tipo de dato. Ahí sí le ponemos el nombre a nuestra variable. Entonces, ahí sí le podemos poner dir empleado para marcar como esa diferencia de que esta es la variable y este es el tipo de dato que finalmente está declarado aquí arriba. Y la última, podemos poner una variable de tipo flotante, que es el salario del empleado. Cerramos con punto y coma. Aquí tampoco vamos a declarar por ahora ninguna variable de tipo struct. Vamos a hacerlo todo dentro de la función principal. Entonces también cerramos con punto y coma. Y ya tenemos nuestras dos estructuras anidadas declaradas. Entonces ahora sí podemos venir a nuestra función principal. ¿Cierto? En esta función principal tenemos que hacer el resto del problema. Entonces tenemos que declarar un arreglo de estructuras y guardar la información de 3 empleados. Entonces ya sabemos declarar variables tipo struct, es justamente struct, el tipo de estructura, en nuestro caso vamos a declarar la estructura empleado, y la vamos a declarar como un arreglo, y vamos a ponerle empleados en plural, ¿sí? Y dijimos que el tamaño iba a ser de 3. Entonces aquí estamos declarando un arreglo de 3 estructuras. Bien. Bueno, así como declaramos aquí directamente el 3, hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho en otros casos, como por ejemplo declarar una constante de tipo entero o una simple variable de tipo entero también, con ese tamaño y ubicarla acá. Lo cual también es perfectamente válido. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos nuestro arreglo declarado, necesitamos guardar la información de 3 empleados. Entonces, para ello,
va a ser necesario recorrer cada una de estas estructuras y pedirle la información para cada empleado al usuario. Entonces, para recorrer este arreglo, vamos a hacer uso del for, que es el ciclo que de pronto más se ajusta a, a este tipo de variables. Entonces tenemos el for, vamos a declararlo desde 0 hasta que sea menor que el tamaño. Declararemos un for dentro de las condiciones que nosotros conocemos. Y aquí tenemos entonces la estructura de nuestro for. Y, bueno, finalmente vamos a recopilar toda la información de el empleado que corresponde al subíndice I. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle primero al usuario ingrese la información, vamos a quitarle la tilde para que salga normal, del empleado, espacio, vamos a ponerle I más 1 para que salga el empleado 1, el empleado 2 y el empleado 3. Y para darle aquí un poco de formato, entonces pongámosle 2 puntos, espacio, y pongámosle un enter para empezar a pedirle información campo por campo. Entonces, el empleado tiene 3 campos, el nombre, la dirección y el salario. Vamos a comenzar con el nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a poner simplemente nombre, 2 puntos, espacio, y aquí sí vamos a guardar el nombre con nuestra función sein.getLine. ¿En dónde la vamos a guardar? Entonces, en una variable de tipo char que corresponde al campo nombre de la estructura empleado de nuestra variable empleado. Entonces, vamos a ir a empleados, que es el arreglo de estructuras, pero no vamos a utilizar todo el arreglo, sino vamos a ir al subíndice I, ¿cierto? Porque estamos en el primer empleado, que sería el de subíndice 0, y este es el nombre del arreglo, este es el nombre completo ya de la estructura, que está en la posición I, y para acceder a cada campo, pues simplemente empleados y punto, y el campo entonces corresponde a el nombre. ¿Listo? Lo demás, como ya nosotros lo conocemos, y con salto de línea. ¿Listo? Entonces, para seguir recorriendo los demás campos, vamos a continuar con Out. Vamos a poner la dirección, pero sabemos que la dirección no se va a guardar sobre empleado directamente, sino dentro de una estructura anidada en empleado. Entonces, aquí vamos a tener sein.getLine, empleados sub i, ¿sí? Seguimos en empleados sub i, punto. ¿En qué campo lo vamos a guardar? Entonces en dir, bueno, aquí esto va por fuera, punto. Vamos a guardarlo en dir empleado. Sí, aquí no se alcanza a ver completo el nombre, pero es dir empleado. Y a su vez, dir empleado es una variable de tipo struct dirección empleado, que están acá, y que tiene sus respectivos campos. El que vamos a llenar aquí es el campo de dirección para obtener directamente la dirección en sí misma. Creo que también tiene 100 campos, y el delimitador será el salto de línea o el enter. ¿Listo? De ese mismo campo de empleados
nos quedan otros dos campos, que son la ciudad y el departamento. Entonces nos queda ciudad, sein.getLine, ¿en dónde la vamos a guardar? En estructura empleados y punto dirección empleado, dir empleado, punto, ahora ciudad. La ciudad le dimos 50 espacios y el delimitador de nuevo, el salto de línea. Nos queda el departamento, sein.getLine, empleados y punto dir empleado punto departamento 50 /n. ¿Listo? Bien. Voy a poner aquí en comentario antes de que se me olvide. Empleados y es la estructura que aparece en la posición y del arreglo. ¿Listo? Aquí para nosotros recordar quién es empleado sub y que empleado sub es una estructura. Es una estructura de tipo empleado, ¿sí? Y por eso cada vez que nosotros vamos a utilizar o vamos a mencionar alguno de sus campos, tenemos que indexarlo tal como lo hemos hecho con las demás estructuras, a través de el punto seguido. ¿Listo? Nos queda el último campo, que es el del salario. Entonces vamos a poner salario del empleado. Ese lo podemos guardar directamente con sein y lo guardamos en empleados y empleados y punto salario directamente, cerramos, y así tenemos lo que corresponde a cada uno de nuestros empleados. Vamos a poner aquí un inline para que se alcance a apreciar mejor cuando estemos ingresando la diferencia entre uno y otro empleado. ¿Listo? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos simplemente guardado la información que corresponde a cada empleado. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría mostrarla para verificar justamente que está guardada. Para eso, pues para que sea aún más evidente, vamos a utilizar otro for. Vamos a hacerlo todo por separado. ¿Sí? Que va a tener la misma composición desde 0 hasta tamaño. Y aquí simplemente vamos a mostrar la información. Entonces, voy a ponerle aquí otro salto de línea que se alcance a ver la diferencia. Entonces, la información del empleado. O no, ni siquiera pongamos todo el texto. Pongamos simplemente empleado. Si me faltó el cout. Empleado y más uno. Aquí, salto, empleado y más uno.
Y aquí vamos a empezar a ver cada uno de esos campos. Entonces vamos a ver el nombre y vamos a buscar empleados y punto nombre. Listo, voy a copiar esto para agilizar un poco. Entonces vamos a tener el nombre, la dirección, entonces yo puedo poner dirección, aquí pongo empleados y punto dirección, perdón, aquí creo que el campo es dir empleado, y dentro de dir empleado sí está la dirección. Listo, además de la dirección queremos conocer la ciudad, entonces empleados.i.dir empleado, entonces vamos a poner acá para que nos aparezca la sugerencia, punto ciudad, la otra parte de la información es el departamento, punto dir empleado, punto departamento, y finalmente el salario. ¿Sí? Empleados y punto salario. Y listo. Aquí ya tenemos la forma de imprimir esta información que acabamos de guardar aquí en un arreglo que se llama empleados y que en este momento tiene, de acuerdo a nuestro programa, 3 espacios para guardar información con respecto a 3 empleados. Listo, vamos a guardarlo acá como estructuras 4. Y una vez está guardado, vamos a ejecutar nuestro programa. Bueno, entonces me pide la información del empleado 1. Yo voy a ingresar el nombre, José Pérez, o José, sí, José Pérez, para que no salga de error con la ñ. Dirección, calle 1, número 321. Ciudad, pongamos, no sé, Cali. Departamento, Valle. Y el salario, pongámosle 3 millones. Algo así. ¿Listo? Dejamos la información del empleado 2. ¿Qué pasa? Que me está llenando el buffer, ¿sí? Entonces, esto está pasando cuando estoy ingresando al segundo empleado. Entonces, ya habíamos visto que teníamos 2 alternativas para vaciar ese buffer cuando estaba lleno. Podemos utilizar el sein.ignore para ignorar el último salto de línea, o podemos utilizar el fflushstdi para vaciar el buffer como tal. Entonces vamos a copiar los dos. Vamos a dejar ahí los dos, siempre comentando uno de ellos. Y lo voy a ubicar aquí al inicio del for. Vamos a comentar este segundo. ¿Sí? Y si no funciona, pues cambiamos al otro comando. ¿Sí? Entonces, cada vez que vaya a ingresar o que me vaya el programa a pedir la información de un empleado, pues se va a limpiar ese último salto de línea. Acá, ignora el último salto de línea. Listo, entonces ahora sí, compilamos, ejecutamos.
hay un error. Y bueno, realmente no me marca exactamente por qué. Seguramente, bueno, dice que hay un permiso denegado. Vamos a cerrar y volver a abrir. De pronto, era porque esto estaba todavía en ejecución. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Vamos a volver a abrir. Vamos a volver a revisar. Y aquí aparece el último, ¿sí? Estructuras 4. Ahora sí. Bueno. Y se dieron cuenta que apenas ejecuté, no aparece absolutamente nada. Tengo que dar un enter para poder pedirle al usuario la información. Esto es justamente porque este comando cin.ignore. Entonces, aunque pues está funcionando bien en algunos casos, es más recomendable o es recomendable utilizar este otro que simplemente vacía el buffer. ¿Sí? Esto simplemente lo que hace es limpiar esa memoria temporal y tenerme preparado el, el espacio donde se va a mostrar los caracteres. ¿Listo? De esta manera, bueno, otra vez el mismo problema, se me olvidó cerrar esto, no se terminó de ejecutar. Ahora sí. Sí, ahí sí ya tenemos la información del empleado 1, donde me va a pedir el nombre. Número 1, 2, 3. Los que Ali Valle. Y el salario, bueno, no sé, pongámosle ahora 2.500.000. Sí, no sé si era el que habíamos puesto, pero no interesa tanto el detalle, sino que esté funcionando la información. Vamos con, ahora sí, la información del segundo empleado y ya no me aparece nombre pegado de dirección, ¿sí? Me aparece por separado. Ya se limpió el buffer con el comando ffl ush stdin y me pide entonces la información del el segundo empleado, que puede ser, por ejemplo, María González, ¿sí? Que vive en la carrera séptima número 456. Sí, pero esta señora vive en Bogotá, departamento de Cundinamarca, y el salario es 2.200.000. Y se me fue un cero de más. Ahí, listo. Y nos pide ahora sí la información de un último empleado. Nuevamente, al este comando estar dentro del for, que va a ejecutar en cada iteración, es decir, se está ejecutando cada vez que yo pido información, y me va a pedir la información del nombre que es, por ejemplo, Juan Rodríguez. ¿Sí? Entonces este señor vive en la avenida 0, número 789 de, pongámoslo más cerca, pongámoslo en Bucaramanga, departamento Santander. Y este señor gana, digamos, 3.500.000. ¿Sí? Algo así. Bien, una vez yo doy el último enter, se termina este for, pasamos al siguiente, que es donde mostramos la información que hemos acabado de guardar. La que corresponde al empleado 1, la que corresponde al empleado 2 y la que corresponde al empleado 3. ¿Sí? Entonces aquí vemos la misma información que acabamos de almacenar impresa y estamos recorriendo o estamos utilizando una sola variable que es empleados. ¿Qué pasa? Que ese empleados tiene un tamaño, ¿sí? Entonces es un arreglo de estructuras. Esas estructuras tienen
su respectiva configuración, que es la configuración de empleado, que a su vez uno de los campos es otra estructura, ¿sí? Es la estructura de tipo dirección empleado. Y de esta manera nosotros no estamos utilizando una variable diferente para el nombre de cada empleado, una variable diferente para la dirección y así sucesivamente, sino que hemos construido de una manera un poco más organizada esta especie de tabla informativa con toda la, bueno, con toda la documentación o con toda la información de nuestros 3 empleados. Y efectivamente, así como tenemos acá en este caso, 3 empleados, podemos perfectamente modificar este número a 4, a 5, a 6, a los que nosotros consideremos necesario de acuerdo a el propósito de nuestro programa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a los arreglos de estructuras? O bueno, respecto a las estructuras en general. Profe, ¿cómo sería si, por ejemplo, en vez de 3 empleados fueran varios? O sea, o que sea indeterminado. Bien, digamos que indeterminado de cierta forma no podríamos decir que indeterminado, ¿sí? Entonces, hasta a esta altura nosotros podríamos definir un cupo máximo, entonces podríamos definir, por ejemplo, que el tamaño máximo sea de 1000 empleados, o podemos decirle al Profe, usuario y que digamos, ingrese tengo, ese tamaño, ¿sí? digamos, tenemos algo de 1000 empleados, pero ¿cómo hacemos para tener un centinela en el cual el programa pare? ¿Sí? Eso lo podemos hacer dentro de, pues podemos hacerlo con un ciclo diferente, por ejemplo, podemos hacerlo con un while o con un do while, o podemos incluir dentro del for un if que me evalúe ese centinela. Entonces, sí, voy a poner aquí tal cual, centinela, entonces ya lo define cada uno, entonces vamos a poner un break, ¿sí? Al igual que de pronto con, donde más usamos el break es en la estructura switch. Entonces, digamos, si centinela es igual a 1, entonces ya, termine ahí. La ¿Y otra dónde se alternativa, digitaría centinela? ¿cómo? ¿Dónde se digita centinela? O sea, Bueno, ahí ya de pronto podríamos agregar aquí una opción ok, sí, que entiendo. diga algo así como, ¿desea agregar otro empleado, sí o no? Y entonces ahí ya le damos el valor a centinela. ¿Sí? O eso lo podemos hacer con algún otro ciclo. Por ejemplo, si no queremos que el usuario determine de entrada la cantidad de empleados, o podemos decir, entonces en vez de declararla aquí como constante, yo declaro una variable, no la inicializo, y más bien le pido al usuario que ingrese el tamaño de ese vector, o el tamaño, o el valor de esa variable que a la larga me va a dar el tamaño de mi arreglo. ¿Sí? Entonces le digo al usuario, ingrese el número de empleados, por ejemplo. El usuario ingresa el número de empleados. Como yo el for lo tengo en función de esta variable tamaño, no va a haber ningún inconveniente. ¿Sí? Eso puede ser de una forma, o la otra forma es como les digo, con un centinela. Pues digamos acá tendríamos algo así como, voy a ponerlo también como en los comentarios. Bueno, ahorita lo comento. Aquí después de ingresar toda la información de un empleado, entonces podemos preguntarle al usuario, ¿desea agregar información de otro empleado?
Sí, entonces aquí recogemos, por ejemplo, aquí podríamos guardar justamente en Centinela. Bueno, si podemos hacerlo pues de la manera que nosotros queramos, pero ya como conocemos el arreglo de caracteres, podemos utilizar con caracteres, entonces podemos decirle centinela, centinela, con 5 caracteres debería ser suficiente porque vamos a recopilar un sí o un no. Sí, esperaríamos que eso sea la respuesta del empleado o del usuario, perdón. Aquí necesitaríamos, sí, esto lo voy a comentar, es simplemente para que queden ahí como las posibles opciones. Bueno, voy a ponerlo más bien. Esto acá y esto acá. Sí, esta es una, esta es otra, esta es otra manera, ingresando el usuario a priori el número de empleados. Aquí esta sería con, sin saber exactamente el número de empleados, simplemente tendríamos un cupo y tendríamos que llevar la cuenta, por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí llegaría algo así como, si centinela es igual a sí, bueno, podemos hacerlo con, mejor la función de comparar, si centinela coincide con, sí, obviamente aquí tendríamos que utilizar también eh, centinela para convertirlo en mayúscula, para, bueno, ya sabemos esa parte. Entonces, si eso pasa, vamos a decir que el total de empleados es, bueno, el total de empleados es igual a I más 1. Recuerden que como empezamos la cuenta en 0, entonces el empleado en la posición 5, por decir algo, sería el sexto empleado. Entonces aquí guardaría mi total de empleados y ahí sí podría romper el ciclo, break. Y acá cuando lo vaya a mostrar no tengo que ir al tamaño declarado, sino tendría que poner un total de empleados. ¿Listo? Sería otra de las formas, una manera también alternativa en la que yo podría utilizar esas estructuras o esos arreglos en estructuras para las diferentes posibilidades que me ofrezca o que pueda aplicar para la solución de un problema. Voy a dejar aquí char y aquí dejaría bin total empleado. Y bueno, aquí quedaría esto como un comentario, como una manera alternativa de hacerlo. Y esta pues sería la manera tradicional a través de, ya sea aquí como lo hicimos con una variable declarada o pidiéndole al usuario la variable tamaño. ¿Listo? Bien. Entonces, en Drive hay un archivo con algunos ejercicios para que ustedes mismos vayan trabajando en ellos. La idea pues es utilizar la clase de hoy para trabajar, para revisar esos conceptos. Pero entonces me gustaría que en la clase pues trabajáramos como en grupos, ¿sí? Entonces voy a
a pausar la grabación.